En los campos dorados de Sevilla, donde el sol abrasa la tierra con una intensidad que solo conocen quienes han vivido bajo el cielo andaluz, se desarrolló una historia que cambiaría para siempre la perspectiva de una pequeña comunidad rural. Carmen, una niña de apenas 8 años con ojos del color del café recién molido y cabello que brillaba como el trigo maduro, vivía en una modesta finca junto a sus abuelos, quienes la habían acogido tras la temprana partida de sus padres. La finca de los González se extendía por varias hectáreas de terreno fértil, donde pastaban tranquilamente una docena de vacas lecheras y sus crías. Entre ellas, había un ternero peculiar llamado Torito, cuyo pelaje moteado en blanco y negro lo hacía destacar entre el rebaño. Pero lo que realmente lo distinguía no era su apariencia, sino su comportamiento extraordinario que pronto captaría la atención de todos los habitantes de la región. Si esta historia te está intrigando tanto como a nosotros cuando la escuchamos por primera vez, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos increíbles que suceden en nuestro hermoso país. Cada día compartimos historias reales que te dejarán sin palabras. Carmen había desarrollado desde muy pequeña una conexión especial con los animales de la granja. Su abuela, doña Esperanza, solía decir que la niña tenía el don, esa habilidad misteriosa que algunas personas poseen para comunicarse con los seres que no pueden hablar nuestro idioma pero que sienten y aman de manera profunda. Sin embargo, lo que comenzó a suceder con Torito superaba cualquier explicación lógica que los adultos pudieran ofrecer. Cada mañana, cuando los primeros rayos del amanecer pintaban de oro las colinas de Córdoba que se divisaban a lo lejos, Carmen se dirigía al establo con un propósito que nadie más comprendía completamente. Torito, que había sido separado de su madre por razones de manejo ganadero, mostraba signos evidentes de hambre extrema. Sus balidos lastimeros resonaban por toda la finca, creando una sinfonía melancólica que partía el corazón de cualquiera que la escuchara. La situación se había vuelto preocupante cuando el veterinario de la zona, el doctor Ramírez, explicó a don Pedro, el abuelo de Carmen, que el ternero necesitaba alimentarse con mayor frecuencia y que su desarrollo podría verse comprometido si no recibía la nutrición adecuada. Las opciones eran limitadas: o encontraban una nodriza adecuada entre las vacas del rebaño, o tendrían que recurrir a la alimentación artificial, un proceso costoso y laborioso para una familia de recursos modestos. Déjanos un like si hasta ahora la historia te tiene completamente enganchado, porque lo que viene a continuación desafía toda lógica y nos hizo cuestionar todo lo que creíamos saber sobre los vínculos entre especies. Fue durante una de esas mañanas grises de invierno, cuando la bruma cubría los campos como un manto espeso, que doña Esperanza fue testigo de algo que la dejó completamente perpleja. Desde la ventana de la cocina, mientras preparaba el desayuno tradicional andaluz, observó a su nieta dirigirse hacia el establo con una determinación que no había visto antes en ella. Carmen cargaba consigo un pequeño cubo y una manta, objetos que había tomado sin pedir permiso, algo completamente fuera de su carácter habitualmente obediente. Lo que presenció a continuación la anciana lo recordaría por el resto de sus días. Carmen se acercó a Torito, quien inmediatamente cesó sus lamentos al verla llegar. La niña se sentó en el suelo del establo, sobre la manta que había extendido cuidadosamente, y comenzó a alimentar al ternero con una paciencia y ternura que parecían surgir de un instinto maternal imposible para alguien de su edad. Pero no era la simple imagen de una niña cuidando a un animal lo que había impactado tanto a doña Esperanza. Era la manera en que lo hacía, la técnica que empleaba y, sobre todo, la respuesta del animal, que se calmaba instantáneamente y se alimentaba con una voracidad que hablaba de un hambre que iba más allá de lo físico. Parecía como si ambos, niña y ternero, hubieran encontrado en el otro algo que necesitaban desesperadamente para completar un vacío en sus almas. Comenta desde qué ciudad de España nos estás viendo, porque queremos saber si historias como esta también ocurren en tu región. La conexión con la naturaleza y los animales parece ser algo universal, pero cada lugar tiene sus propios misterios. Los días pasaron y la rutina se estableció de manera natural. Cada amanecer, Carmen despertaba antes que el resto de la familia y se dirigía al encuentro de Torito, quien la esperaba con una ansiedad que se transformaba en júbilo puro al verla aparecer. La transformación del ternero fue notable. Su pelaje adquirió un brillo saludable, su peso aumentó considerablemente y su comportamiento cambió de la angustia constante a una serenidad que contagiaba a todo el rebaño. Don Pedro, un hombre de campo curtido por décadas de trabajo duro bajo el sol implacable de Andalucía, inicialmente había observado esta interacción con escepticismo. Su mentalidad práctica le decía que era simplemente una niña jugando a ser adulta, imitando las tareas que veía realizar a los mayores. Sin embargo, cuando el veterinario regresó para el chequeo mensual del ganado,
Sus comentarios cambiaron completamente la perspectiva del anciano. «Este ternero está en excelentes condiciones», declaró el doctor Ramírez mientras examinaba a Torito con expresión de genuina sorpresa. «Su desarrollo es superior al de muchos terneros que he visto alimentados por sus propias madres. ¿Qué han estado haciendo diferente?». La pregunta quedó suspendida en el aire porque ninguno de los adultos sabía realmente cómo explicar lo que estaba sucediendo. Carmen, presente durante la visita del veterinario, se limitó a sonreír con esa sabiduría silenciosa que a veces poseen los niños, como si guardara un secreto que los adultos no estaban listos para comprender. Cuando el doctor intentó indagar más sobre los métodos de alimentación, la niña respondió con sencillez: «Solo le doy lo que necesita cuando tiene hambre. Él me dice cuándo y cuánto». ¿Qué opinas tú sobre esta explicación? ¿Crees que los niños tienen una sensibilidad especial hacia los animales que nosotros, los adultos, hemos perdido? Déjanos tu opinión en los comentarios porque nos encanta leer todas vuestras perspectivas sobre estos temas tan fascinantes. La noticia de la extraordinaria relación entre Carmen y Torito comenzó a extenderse por los pueblos vecinos como las ondas que se forman cuando una piedra toca la superficie tranquila de un lago. Primero fueron los vecinos más cercanos, luego los comerciantes que visitaban la finca para comprar productos lácteos, y finalmente llegó a oídos del párroco de la iglesia local, el padre Miguel, un hombre sabio que había dedicado su vida a tratar de comprender los misterios de la fe y la existencia. El padre Miguel decidió visitar la finca una mañana de primavera, cuando los campos se habían vestido de verde tierno y las flores silvestres creaban un tapiz multicolor que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su intención era observar personalmente lo que tanta gente comentaba y, si era necesario, ofrecer una explicación teológica o psicológica que tranquilizara a una comunidad que comenzaba a susurrar sobre milagros y fenómenos sobrenaturales. Lo que presenció esa mañana el religioso superó todas sus expectativas y desafió muchas de sus certezas. Carmen se acercó a Torito con la naturalidad de quien realiza un ritual sagrado, y el animal respondió con una docilidad y confianza que hablaban de un vínculo que trascendía la simple relación entre humano y bestia. Pero fue la manera en que la niña parecía anticipar cada necesidad del ternero, cada momento de hambre, cada requerimiento nutricional, lo que dejó al padre Miguel en un estado de contemplación profunda. Durante las siguientes semanas, el sacerdote regresó en varias ocasiones, siempre con la discreción que caracterizaba su ministerio, observando y tomando notas mentales de un fenómeno que no encajaba en ninguna de las categorías que había estudiado durante sus años de formación. Carmen nunca alteraba su comportamiento por la presencia del religioso, simplemente continuaba con su labor diaria, alimentando a Torito con una dedicación que rayaba en lo devocional. Si esta historia te está causando la misma fascinación que experimentamos nosotros al investigarla, asegúrate de darle like y compartirla con tus amigos. Historias como esta necesitan ser contadas y preservadas para las futuras generaciones. El punto de inflexión llegó durante el verano, cuando las temperaturas alcanzaron niveles que hacían que incluso los trabajadores más experimentados buscaran refugio durante las horas más intensas del día. Torito había crecido considerablemente y su apetito se había multiplicado proporcionalmente. Carmen, a pesar de su juventud, parecía entender intuitivamente las necesidades cambiantes del animal y ajustaba su rutina de alimentación de manera que parecía casi científica en su precisión. Fue durante una de esas tardes sofocantes cuando ocurrió el incidente que cambiaría para siempre la percepción que la comunidad tenía sobre la relación entre la niña y el ternero. Carmen había contraído una fiebre alta que la mantuvo en cama durante 3 días consecutivos, algo que no había sucedido nunca desde que comenzó su rutina con Torito. Doña Esperanza y don Pedro intentaron alimentar al ternero siguiendo las instrucciones de su nieta, pero el animal rechazaba sistemáticamente todo lo que le ofrecían. Torito comenzó a mostrar signos de angustia extrema que no se habían visto desde sus primeros días de vida. Sus balidos se intensificaron hasta convertirse en lamentos que se podían escuchar desde varios kilómetros de distancia. El ternero dejó de comer completamente, rechazando incluso el agua, y comenzó a caminar en círculos dentro del establo con una agitación que preocupó profundamente a toda la familia. El segundo día de la enfermedad de Carmen, Torito intentó escapar del establo en varias ocasiones. Su comportamiento se había vuelto tan errático que don Pedro tuvo que reforzar las cercas y solicitar ayuda a sus vecinos para mantener al animal seguro. Era como si el ternero hubiera perdido su brújula emocional y vagara sin rumbo, buscando algo que solo Carmen podía proporcionarle. ¿Has experimentado alguna vez una conexión tan profunda con un animal que pareciera ir más allá de lo explicable? Cuéntanos en los comentarios si has sido testigo de algo similar,
porque estas historias nos ayudan a entender mejor la naturaleza de los vínculos interespecie. La mañana del tercer día, cuando la fiebre de Carmen finalmente cedió, la niña despertó con una urgencia que alarmó a sus abuelos. A pesar de su debilidad evidente, insistió en levantarse de la cama y dirigirse inmediatamente al establo. Doña Esperanza intentó convencerla de que descansara un poco más, pero Carmen mostró una determinación que no admitía discusión. Cuando la niña apareció en el umbral del establo, apoyándose en el marco de la puerta para mantener el equilibrio, Torito cesó inmediatamente sus lamentos y se dirigió hacia ella con una velocidad que había estado ausente durante los días de separación. La reunión entre ambos fue tan emotiva que incluso don Pedro, un hombre que raramente mostraba sus sentimientos, sintió que se le humedecían los ojos. Carmen se sentó en su lugar habitual, aún débil por la enfermedad, y Torito se acercó con una gentileza extraordinaria, como si comprendiera perfectamente el estado frágil de su cuidadora. El ternero apoyó su cabeza en el regazo de la niña y permaneció inmóvil durante varios minutos, en lo que parecía ser un momento de reconexión espiritual que trascendía cualquier explicación racional. Cuando Carmen finalmente comenzó el proceso de alimentación, Torito mostró un apetito que parecía compensar los 3 días de ayuno autoimpuesto. Pero lo más extraordinario fue la manera en que parecía moderar su voracidad para no agobiar a la niña, comiendo con pausas regulares y mirándola constantemente para asegurarse de que ella estuviera bien. Este episodio marcó un antes y un después en la forma en que la comunidad local percibía la relación entre Carmen y Torito. Lo que inicialmente había sido visto como una simple afinidad entre una niña y un animal, ahora se reconocía como algo mucho más profundo y significativo. Suscríbete a nuestro canal si quieres conocer el desenlace de esta increíble historia, porque lo que sucedió después superó todas las expectativas y se convirtió en una leyenda que aún se cuenta en los pueblos de Andalucía. El otoño llegó con sus colores dorados y sus noches más frescas, trayendo consigo cambios que nadie en la finca había anticipado. Torito había crecido hasta convertirse en un hermoso novillo, fuerte y saludable, cuyo desarrollo había sido ejemplar gracias a los cuidados de Carmen. Sin embargo, con su crecimiento llegó también la realidad inevitable de la vida en una granja ganadera, las decisiones económicas que determinan el destino de los animales. Don Pedro se enfrentó a una disyuntiva que le quitaba el sueño. Las finanzas familiares requerían que algunos de los animales fueran vendidos antes del invierno, y Torito, por su excelente condición física, había despertado el interés de varios compradores de la región. El anciano sabía que separar al novillo de Carmen sería devastador para ambos, pero también entendía que las responsabilidades económicas no admitían sentimentalismos. La primera oferta llegó de un ganadero de Valencia que había escuchado hablar de las extraordinarias condiciones del animal. La suma ofrecida era tentadora, suficiente para asegurar el sustento de la familia durante varios meses difíciles. Don Pedro decidió consultar el asunto con su esposa, posponiendo cualquier decisión hasta encontrar la manera de comunicárselo a Carmen. Pero la niña, con esa intuición especial que había caracterizado toda su relación con Torito, parecía haber percibido los cambios en el ambiente familiar. Sus visitas al establo se volvieron más largas y sus conversaciones silenciosas con el novillo adquirieron un tono de despedida que partía el corazón de cualquiera que fuera testigo de ellas. Una tarde, mientras observaba a su nieta abrazar el cuello de Torito con una tristeza que no podía ocultar, doña Esperanza tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. Se acercó a don Pedro con una propuesta que inicialmente él consideró descabellada, pero que, tras reflexionar durante toda la noche, comenzó a ver como la única solución posible. ¿Qué crees que propuso doña Esperanza? ¿Piensas que hay momentos en la vida en que el corazón debe prevalecer sobre las necesidades económicas? Déjanos tu opinión, porque esta parte de la historia genera debates muy interesantes entre nuestros seguidores. La propuesta de doña Esperanza era tan simple como revolucionaria para una familia de tradición ganadera: convertir la historia de Carmen y Torito en una atracción que pudiera generar ingresos sin necesidad de separar a ambos protagonistas. La anciana había observado cómo cada vez más personas llegaban a la finca, atraídas por los rumores sobre la extraordinaria relación entre la niña y el novillo. ¿Por qué no aprovechamos el interés de la gente?, sugirió durante una cena familiar que se había vuelto particularmente silenciosa debido a la preocupación por el futuro de Torito. Podríamos organizar visitas guiadas, contar la historia, ofrecer productos caseros. La gente de la ciudad paga por experiencias auténticas como esta. Don Pedro, hombre de ideas tradicionales, inicialmente rechazó la propuesta por considerarla impráctica. ¿Cómo podrían garantizar que las visitas no alteraran la rutina de Carmen y Torito?
¿Qué pasaría si el interés del público fuera solo una moda pasajera? Sin embargo, la alternativa de vender a Torito se volvía cada día más dolorosa de contemplar. La decisión final la tomó Carmen misma, con una madurez que sorprendió a todos los adultos de la familia. Una mañana, después de alimentar a Torito, se acercó a sus abuelos con una serenidad que contrastaba con su corta edad. Si pueden venir personas a conocer nuestra historia sin lastimar a Torito, creo que está bien. Tal vez otras niñas puedan aprender a cuidar animales como yo aprendí. Las primeras visitas se organizaron de manera muy cuidadosa, limitando el número de personas y estableciendo horarios que no interfirieran con la rutina diaria de alimentación. Carmen, inicialmente tímida ante los extraños, gradualmente fue ganando confianza y comenzó a explicar su método de cuidado con una naturalidad que encantaba a los visitantes. Torito, por su parte, parecía entender perfectamente su nuevo rol. Durante las visitas se comportaba con una dignidad casi aristocrática, permitiendo que las personas lo observaran pero manteniendo siempre su conexión especial con Carmen. Era como si ambos hubieran encontrado una manera de compartir su historia sin comprometer la esencia de su vínculo único. Si esta evolución de la historia te parece tan fascinante como a nosotros, no olvides darle like y comentar qué piensas sobre la capacidad de adaptación que mostraron Carmen y Torito ante las nuevas circunstancias. El éxito de las visitas superó todas las expectativas. Familias enteras llegaban desde ciudades tan lejanas como Madrid y Barcelona, atraídas por una historia que había comenzado a difundirse a través de redes sociales y medios de comunicación locales. Carmen se convirtió en una pequeña celebridad regional, pero siempre mantuvo los pies en la tierra gracias a la sabiduría de sus abuelos. Lo más extraordinario era observar cómo la presencia de los visitantes no había alterado en absoluto la relación fundamental entre Carmen y Torito. El novillo seguía alimentándose exclusivamente cuando ella se lo ofrecía, mantenía su rutina de encuentros matutinos y vespertinos, y mostraba la misma docilidad y confianza que había caracterizado su vínculo desde el principio. Los ingresos generados por las visitas no solo resolvieron las dificultades económicas de la familia, sino que permitieron mejoras significativas en la finca. Se construyó un establo más cómodo para Torito, se mejoraron las instalaciones para los visitantes y se creó un pequeño centro de interpretación donde se explicaba la importancia del cuidado animal y la conservación de las tradiciones rurales. Carmen, ahora de 10 años, había desarrollado una confianza y una capacidad de comunicación extraordinarias. Durante las visitas, explicaba con detalle científico el comportamiento animal, los ciclos de alimentación y la importancia de la observación cuidadosa en el cuidado del ganado. Sus conocimientos, adquiridos a través de la experiencia práctica, impresionaban incluso a veterinarios y expertos en ganadería que llegaban a conocer su historia. El padre Miguel, quien había seguido de cerca toda la evolución de la situación, comenzó a incorporar referencias a la historia en sus sermones dominicales, utilizándola como ejemplo de compasión, responsabilidad y la importancia de cuidar a todas las criaturas de la creación. La historia había trascendido los límites de una simple anécdota local para convertirse en una fuente de inspiración y reflexión para toda la comunidad. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo y qué tradiciones rurales se mantienen en tu región? Nos encanta conocer las diferentes realidades de nuestros seguidores a lo largo de toda España. 2 años después del inicio de esta extraordinaria historia, Carmen y Torito habían demostrado que los vínculos verdaderos pueden adaptarse y crecer sin perder su esencia fundamental. El novillo, ahora completamente desarrollado, seguía mostrando la misma devoción hacia su cuidadora, aunque su tamaño imponente requería precauciones adicionales durante las interacciones públicas. La finca de los González se había transformado en un modelo de turismo rural sostenible, donde la autenticidad de la experiencia nunca se había visto comprometida por la comercialización. Carmen había aprendido a equilibrar su rol como anfitriona con su responsabilidad como cuidadora principal de Torito, manteniendo siempre la prioridad en el bienestar del animal. Los expertos que habían estudiado el caso llegaron a conclusiones fascinantes sobre la naturaleza de los vínculos interespecies y la capacidad de los niños para establecer comunicación empática con los animales. Algunos hablaban de fenómenos hormonales que permitían una sincronización única entre las necesidades del animal y la respuesta de la cuidadora. Otros preferían explicaciones más místicas sobre la conexión espiritual entre seres puros de corazón. Carmen, ahora más madura pero conservando toda su sensibilidad especial, había comenzado a ayudar a otros niños de la región a desarrollar vínculos positivos con animales de granja. Sus técnicas, basadas en la observación paciente y la respuesta empática, se habían convertido en objeto de estudio para pedagogos interesados en métodos alternativos de educación ambiental.
La historia que había comenzado con una niña solitaria y un ternero hambriento se había transformado en un legado que inspiraba a familias enteras a reconsiderar su relación con el mundo natural. Torito, por su parte, se había convertido en un embajador silencioso de la importancia del cuidado animal responsable, demostrando día tras día que el respeto y la compasión pueden crear milagros cotidianos. ¿Qué opinas sobre el poder transformador de las historias auténticas como esta? ¿Crees que deberíamos valorar más estos vínculos especiales entre humanos y animales? Comparte tu perspectiva en los comentarios, porque nos ayuda a entender mejor cómo estas experiencias impactan en diferentes personas. El final de esta historia no es realmente un final, sino el comienzo de un legado que continúa escribiéndose cada día en los campos dorados de Andalucía. Carmen y Torito siguen juntos, alimentando no solo sus cuerpos, sino también las almas de todos quienes han tenido la fortuna de conocer su historia extraordinaria. La lección que nos deja esta experiencia trasciende los límites de la simple anécdota rural para convertirse en una reflexión profunda sobre la capacidad humana de crear vínculos significativos con otros seres vivos, sobre la importancia de escuchar con el corazón y sobre el poder transformador del cuidado genuino y desinteresado. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a nosotros, suscríbete a nuestro canal para más relatos increíbles que demuestran que la realidad puede ser más extraordinaria que cualquier ficción. Dale like si crees que historias como esta merecen ser compartidas y preservadas para las futuras generaciones. Y no olvides comentar desde qué rincón de España nos estás viendo, porque cada región tiene sus propios tesoros humanos esperando ser descubiertos.